Continuamos en esta mañana de Gira Noticias, tenemos 56 minutos transcurridos en la hora 11, la presencia del profe para seguir charlando después de extendida pausa. Teníamos varias pautas atrasadas y por eso se hace larguirucha a veces la cuestión, pero aquí estamos. Dulce, bello es el esfuerzo y dulce la esperanza, decía Platón. Y en ese sentido, con esa tónica de esforzarnos en recorrer el pasado, es que ahora le proponemos a la audiencia un viaje en el tiempo, salir un poco de las coyunturas del presente y retrotraernos primero 100 años atrás y un poquito más también, y después 2000 años atrás, a recordar un viejo acontecimiento vinculado al cierre de diciembre. Pero primero, profe, vamos al más acá, a lo más reciente. Hoy digamos, en esta fecha, pero en 1931 fallecía José Figueroa Alcorta, un presidente que digamos, un político, un abogado que tuvo la participación en los tres estamentos, tanto en la parte judicial, la parte legislativa, como también la parte ejecutiva, porque ocupó cargo importante. Siempre se recuerda solamente por el grito de Alcorta cuando se crea la Federación Agraria, ¿no? Porque la sociedad... ¿1905? Claro, porque ¿qué pasaba? No se tenía los... hay dos versiones con respecto a la inmigración. Una, que cuando llegaron no le dieron tierra, y es cierto que los propietarios no querían ceder parte de sus bienes con menos gente extranjera. Una visión tal cual como ahora, ¿no? Nadie estaría dispuesto a dar el patio de atrás para que venga un boliviano ocupado a hacerse la casa. Claro. El mismo criterio, la misma mentalidad. Pero también, por otro lado, ningún inmigrante tampoco venía con la idea de... Primero, no tenía dinero para comprar un pedazo de tierra, y el poco dinero que tenía para comprar un poco de tierra no les iba a dejar la renta que a ellos les interesaba, porque ningún inmigrante viene con la idea de morir en el lugar que se mueve, excepto los perseguidos religiosos o políticos. La mayoría de los inmigrantes van con la idea de ir a hacerse la América y volver al lugar de origen. Todos, y en todos los aspectos, desde el catamarqueño que vive en EPF y terminó quedándose en la Pría toda la vida, hasta el tano que llegó, el chileno, todos los que aparecen acá tienen esas características. En ese periodo se había establecido un sistema del modelo agroexportador donde los arrendatarios, donde los pequeños productores se veían perjudicados, la sociedad rural no los representaba, ¿viste? No los representaba. Entonces se sucede este movimiento... mini propietario organizado, y se lo conoce como el grito de Alcorta porque previamente en el sistema cooperativo habían mandado a matar al dirigente. El que se cree que estamos viviendo tiempos peores, bueno, le tengo malas noticias. Uno en historia lamentablemente estudia el presente a través del pasado, pero cuando describe los hechos observa cosas mucho más aberrantes de las que se imagina. En esa organización aparece lo que es la Federación, que es una representación de la parte agraria en menor escala, y que nada tiene que ver con la sociedad rural. Sin embargo, José Figueroa Alcorta tiene una participación muy importante en lo que va a ser como Rivadavia con el tema del petróleo. Él es el que estatiza la explotación. No, aparece la vieja leyenda, ¿no? Buscaban agua allá. Primero eso, que es uno de los que solapa esta idea que se está buscando petróleo. Pero inmediatamente, siendo un sujeto del juarismo, ¿viste? De Juárez Selman, tiene la particularidad que ni apenas se descubre el petróleo, al otro día se hace un decreto, manda un decreto al Poder Legislativo diciendo que alrededor de las 50 leguas a la redonda, un poco más inclusive, nadie podía adjudicarse el derecho de cateo, el derecho de cualquier cosa que encuentre en el subsuelo. O sea que pone un recurso natural a manos del Estado. Una práctica bastante extraña si te pones a pensar que él fue uno de los que más desarrolló los ferrocarriles, que era un negocio británico por antonomasia, ¿viste? O sea, sería algo así como que de golpe Milei ahora, no sé si Milei, pero alguien vinculado al sector privado de golpe estatice un yacimiento. Sería como no Milei, pero que Caputo de Cuevo era una mina de oro como las que se ven en las películas, estas famosas betas, y diga, bueno, esto no se convierte en propiedad del Estado. Una rareza. Claro, para la trayectoria del político llamativo. Sabiendo de dónde viene, él nació en la época, ¿no? Porque no había empresas estatales de petróleo. No, de petróleo, la primera empresa estatal de petróleo fue YPF. Fue la primera. No la hizo Figueroa Alcorta, no fue durante su gobierno, pero él fue el incipiente iniciador de esto. Eso se lo debemos mucho a Armite, se lo debemos mucho a... ¿Cuál habrá sido el razonamiento, profe, para esta decisión, que sea público? Ahí está el tema del ingeniero Huergo, que tenía una visión geoestratégica mucho más avanzada que el resto de las cosmovisiones. Un militar como el ingeniero Mosconi, que tenía una cosmovisión más geoestratégica y que planteó la visión a futuro.
Ahora, hablas de estrategia. Ellos querían que el ejército y las Fuerzas Armadas tengan abastecimiento de petróleo para frenar algún tipo de invasión, por ejemplo, de Chile. Cualquier tipo de invasión, no, pero aparte la capacidad de autonomía en cuestión de recursos. Ya estaban tan acostumbrados que todos los recursos y todos los servicios estuvieran en manos de una empresa privada, especialmente británicas, eran conscientes que nosotros no teníamos el desarrollo petrolero porque a Inglaterra le interesaba. Evidentemente no les gustaba algunas cuestiones de los ingleses, ¿no? No, veían las consecuencias. Y si Inglaterra te cortaba el carbón, ese invierno vos pasabas mucho frío. Si ese invierno desviaban recursos para otro lado, los ferrocarriles tenían que hasta quemar choclo para hacer andar a la locomotora. Entonces, consciente de esas características, de esa sujeción que tenés, es que suceden estas cosas, ¿viste? No que salen con una idea de que la empresa nacional, estatal y eficiente, monopólica, estatal y eficiente, pero sí con una visión donde no tener una dependencia tan ligada a una metrópoli que está muy lejana y en un contexto completamente distinto al nuestro. Claro, entonces buscando no el modelo de explotación estatal, sino tener recursos estratégicos para la autosuficiencia. Y bueno, ni siquiera sé si hablarían de soberanía energética en esa época. No, es muy reciente. No, es eso como querer hablar de ecología en el siglo XIX, claro. Imposible. Así que al corte importante por esto. Sí. Inmediatamente hace un decreto. Y esto te lo explican muy bien. Museo del Petróleo, cualquiera de los chicos que te va a atender ahí tiene muy bien armados argumentos porque lo han estudiado y te lo fundamentan de una forma muy didáctica y comprensiva. Y tiene que ver con una rareza para la gestión de la época. José Figueroa Alcorta no era socialista, ¿viste? Era un tipo que correspondía al gobierno de Calcagno, a toda la élite que gobernaba en esa época, un sujeto de Córdoba 1860, de la élite política que gobernaba el país. Sin embargo, tuvo una cosmovisión completamente distinta en las cuestiones energéticas. ¿Él muere siendo presidente? No, después muere. En 1931, ¿no? Estando en la Corte Suprema de Justicia. Claro, él ocupó todos los cargos. Él muere estando en la Corte Suprema de Justicia, o sea, trabajando en el Poder Judicial. Antes estuvo en el Poder Ejecutivo y antes en el Legislativo. Perdón, cualquier similitud con la actividad puede coincidir. No, hay varios muñecos, ¿no? Lo digo porque hoy en día tenemos muchos funcionarios que hoy están. He conocido sujetos que han estado. Pero que tenga Poder Judicial también son pocos hoy. Bueno, este hombre era abogado, ¿viste? Este hombre era abogado. Y hoy la mayoría es legislativo, ejecutivo, pero el Poder Judicial se ha cortado solo. Claro, no, lo que pasa es que no son jurisconsultos tampoco, ¿viste? Claro. No, en todo caso tenemos funcionarios que hoy están, qué sé yo, secretario de Energía, mañana secretario de Agricultura, de Pesca, de ecología, de comunicación, o sea, estos cargos multifacéticos que son de dudosa capacidad, ¿viste? Y de golpe un día presidente del Consejo de la Magistratura. Claro, entonces te sorprende la idoneidad del sujeto. La Procuraduría General. Claro, si sos bueno en todo, no sos bueno en nada, eso es lo que hay que entender. Y entonces los Perdón, distintos... lo tenemos acá también, dentro de la provincia. En propio Comodoro tenemos funcionarios que están acá, mañana allá, son buenos desde hacer coordenadas satélite hasta de carne a gallinas, ¿viste? Entonces hay un Maximercado que tiene el apellido de uno, no tiene nada que ver, pero ese tuvo una trayectoria impresionante. Pues llegó a Nación incluso, ¿no? Sí, señor. Tuvo un escándalo y lo corrieron, pero pero ese sí que... Sí, tuvo una... Bueno, el difunto Das Neves llegó a tener recorrido nacional también. También con el 80% de su carrera jurídica nada más, pues ni siquiera era abogado, ¿viste? ¿En serio? No era abogado. Llegó a ser vice de Dualde, mirá. Sí, llegó a ocupar la aduana. Bueno, yo por eso dudo de estas capacidades, porque aparte, cuando vos conocés a los sujetos en la cercanía, vos decís, este tipo habla de lo que no sabe, ¿viste? Sí. Se parece a muchos, yo conocí a muchos dirigentes gremiales que son así, pero son dirigentes gremiales, ¿viste? Ahora, profe, ¿quién es el presidente que muere estando en funciones? Porque bueno, Roque Sáenz Peña es uno de los sujetos que tuvo una visión antiamericana, muy nacional, un bicho raro. Él tiene que renunciar antes del 16. No, también lo tenemos Ortiz, que tenía una diabetes galopante, que era uno de los radicales más brillantes que no se los recuerda, pero que él decía, esto tiene que ir en un periodo de transición, tenemos que salir de esta farsa electoral,
y blanquear la situación. Claro. Lo que pasa es que la salud no se lo permitió porque tenía una diabetes galopante. ¿Y quién terminó gobernando? Castillo. Castillo es un ilustre desconocido, un catamarqueño inepto. Claro, por él donde se estuvo lo del mire. 40 al 43. Al 43 que lo tuvieron que sacar porque hasta se dudaba de qué posición iba a tomar durante la Segunda Guerra Mundial. Entre el 40 y el 46 hay varios nombres. Ay, sí. Porque después viene Rawson, viene Farrell, bueno, hasta que llega Perón y se acomoda, pero... Rawson estuvo media hora. Claro, el que estuvo más tiempo ahí fue Farrell, y Rawson apenas unos meses, igual que Lonardi antes de que llegue a Aramburu, ¿no? ¿Sabe? 6 meses. Claro, pero después tengo entendido, profe, usted siempre habla de Marcos Paz, que si no me equivoco era el vice de Mitre. El más inútil que tuvimos en todo. Bueno, pero el que se encargó de gobernar durante la guerra de Paraguay. Porque Mitre estaba en la guerra. Es que Mitre, a diferencia de cualquier político que tengamos en la actualidad, como muchos políticos, por eso yo por ahí detesto mucho el periodo de Roca, ese unicato que tenían, pero lo respeto mucho a la hora de tomar decisiones porque ellos se ponían al frente de toda esa gestión. Y peleaban en batallas, en guerras. Roca perdió a sus hermanos, a su padre, Sarmiento perdió a su hijo, Claro. Hubo mucha gente, y bueno, y Mitre se puso al frente para beneficio de los paraguayos. Ahora, vos decías que Marcos Paz era humilde. Era de No, origen humilde. los dos presidentes más humildes que tuvimos, uno va a ser el que siguió a Roque Sáenz Peña, que es Victorino de la Plaza. Ese hombre había sido tremendamente pobre, y el otro Sarmiento. Son los únicos dos presidentes que tuvimos. Ah, bien, Marcos Paz no. No, venía de Victorino de la Plaza. Marcos que... Paz se destacó por ser uno de los tantos vicepresidentes medios ineptos para hacer las cosas. Claro. ¿Viste? Y Victorino de la Plaza debe haber gobernado 3 años, ¿eh? Sí, Porque terminó el periodo correspondiente. en el ya 12 Roque Sáenz Peña se va. Sí, que estaba muy enfermo. Sí, entonces muy terminan enfermo. siendo 4 años para Sí. de la Plaza. Y Marcos Paz, que gobernó 3 años, que Sí. los 3 años que Mitre estuvo en campaña. Exactamente, sí. Sí. 3 años en campaña. Una locura. Profe, te propongo ahora hablar de el otro acontecimiento, el que nos lleva más hacia el pasado y que tiene que ver con el 28 de diciembre, conocido como Día de los Inocentes. Día de los Santos Inocentes. Bueno, esta es una... ¿Existió eso? Esa es la pregunta clave. ¿Y de qué se trató? Porque el único lugar donde lo vi es en la película Jesús de Nazaret, que se tienen que ir rajando de... Bueno, hay varias versiones. Primero que a los efectos bíblicos, el único evangelio que notan, y tenés que buscarlo porque dura dos renglones nomás, es Lucas y Mateo, porque en lo que es Marcos y Juan no aparece en ningún momento todo lo que es la natividad de Jesús y todo esto. Hay dos versiones, una que bueno, a José y María se le aparece un ángel, le dicen que lo corre riesgo Jesús y se tienen que ir de Belén algunos dicen a Nazaret, y hay otros que dicen que no, que vinieron los Reyes Magos y les avisaron que Herodes el Grande lo quería asesinar por temor a que haya nacido una descendencia que lo podía correr, y ellos se van a Egipto. Y bueno, hay otras versiones, pero no, lo real a los efectos históricos, si uno se pone a analizar, estudiando la historia, ¿no? Si uno busca, qué sé yo, Reza Slam, Arrow, o por ejemplo, las últimas investigaciones de arqueología de Hud Neser, que es un gran... que estudió toda la arqueología a través de Herodes el Grande. No hay ningún dato histórico que hable de esto. Los únicos autores que, por ejemplo, sostienen que, bueno, Herodes el Grande, que había una profecía que cuando apareciera un cometa, que era un astro en el cielo, eso se lo saca, por ejemplo, en la escuela china lo encontrás como antecedente, en otros tipos de culturas habla la historia de ese hecho, que aparecía que eso anunciaba la llegada de un rey de todos los seres humanos, por eso tenemos a Cristo Rey. Ajá. Cristo no fue rey, pero se supone que eres el rey de todos los hombres, de todas las personas. Entonces, en función de eso, Herodes el Grande le pide a los 13 sabios de Oriente que le diga dónde está, y él indica dónde está Belén, dónde está este niño, y producto del engaño, se dice que es el primer inocente que cae en este engaño. Los testigos de Jehová tienen una visión completamente distinta, dicen que los 3 reyes magos eran sicarios que iban a ejecutar a Jesús, ¿viste? Y ahí viene el milagro. Sí.
O sea, Pero digo, como colombiano, ¿viste? pero, No era el de la moto, sino el del camello, ¿viste? el camello. No, pero Perdón, aclaramos, en Colombia es muy común amenazarte con decirte te voy a mandar el de la moto, que son los sicarios que se mueven en moto sí, en Colombia. Y que hacen favores para todos Sí, los hay de partidos, todos los precios bueno, sin distinción de... Claro, bueno, estos tres sujetos no sería el de la moto ni sino el del camello, que supuestamente... Claro, pero tengo algunas confusiones. En la película Jesús de Nazaret, lo que muestran es que los romanos salen a matar los bebés de los judíos. Una cosa así, y que tuvo que salir Jesús corriendo y terminó en Nazaret. No, bueno, ese es el primer milagro. No hay dato histórico ahí acabado que marque esto. Los historiadores que estudian esto, que analizan la masacre, fue en Belén, no fueron soldados romanos, sino que era Herodes el Grande quien gobernaba. Sí. Y dicen que lo que hubo fue la muerte de 20 menores. ¿Viste? Pero ¿y el tema del censo cómo entra? No, el censo es otro tema histórico que no cierra, porque los romanos no censaban a quienes no eran romanos. Se supone que era un censo en todo caso producto de la administración de Herodes el Grande, que tampoco hay un antecedente de por qué de Nazaret se baja y termina en Belén naciendo Jesús, porque no encuentra alojamiento, pues es un pueblo muy chico. Sí. No hay dato histórico de ese censo, no hay dato histórico acabado y formal de la masacre de los inocentes, y aquellos autores que sostienen que pudo haber sido ejecutada esa gestión de Herodes el Grande, en todo caso sin justificar, ¿no? Dicen, no, la muerte habrán sido 20 menores, pero no hay datos históricos. Los últimos historiadores, como el historiador Richardson, Peter Richardson, que es uno de los últimos que ha publicado sobre eso, no habla de que no hay antecedentes que muestra que haya existido esa masacre, ¿no? La fecha... Ahora, el argumento y la lógica, ¿cuál sería de eso? ¿Por qué tuvieron que matar niños? ¿Qué se buscaba? Dicen algunos autores, estos ya son cubanos, venezolanos, ¿no? Buenos historiadores, ¿no? Sí, pero vos querés decir ya un poco de fantasía en esto. No, sino que dicen que la iglesia quiso, que primero que no existió esa matanza, y en todo caso se quiso solapar la crueldad de Moisés en la ida de Egipto con la muerte que él sí provocó, la muerte de los inocentes. ¿Moisés? Exacto, es el único que provocó la muerte del primogénito, es el único, ¿viste? Pero, ¿es eso que muestran en la película El Príncipe de Egipto? ¿Qué pasa? No, pero, profe, porque es un tema que... No, está bien, está bien que me lo preguntes porque es donde uno busca los conocimientos. En Netflix o en las películas, bueno... Esa película, en todo caso, está muy bien lograda. Muy linda, es un gran musical. Muy Disney, porque, digamos, por si no tan Disney, porque no cantan los camellos, no cantan los patos. Claro, solo cantan los humanos. Claro, por suerte. Sí. Pero sí, lo que muestra esa parte es real, porque se calcula, la famosa sangre de cordero que marcan. ¿Y qué pasa? Como Dios soplando, y aquellos que no tengan el dintel pintado con la sangre del cordero van a morir, y ahí mueren muchos niños egipcios. Sí, bueno, algunos historiadores sostienen que eso es producto de la dieta que llevaban los hebreos y que no llevaban los egipcios, y que pudo haber causado la muerte de los chicos en Egipto, pero que inclusive la negación, ¿viste? Porque entre los judíos estuvieron siempre toda la vida. Es más, en Egipto hay mucha discusión en Antiguo Oriente. Cuando vos estudias eso, es como que casi el judaísmo sale de ahí prácticamente. Hay muchos elementos egipcios que tienen incorporado el judaísmo, que lo van a tener los cristianos después. Se calcula que tampoco hubo asistencia a los conocimientos médicos que tenían algunos judíos, ¿viste? Claro, entonces... No eran esclavos, eso que se ve en la película no fueron esclavos. ¿No eran esclavos? No eran esclavos, no. Los pusieron a cortar adobes porque los tenían al vicio todo el tiempo ahí en la zona del delta, y ya se le convertía en un problema. Pero tenían mucha participación. Es más, Moisés era un egipcio, era un noble. ¿Era un noble egipcio? Era un noble egipcio. No el hermano de Ramsés. No, tampoco eso no existía. Ya andaban corriendo en cuadrigas romanas por las obras en construcción. Esas pirámides son de 3.000 años antes, por lo menos. Las tres pirámides que vos ves. Sí. A mí me gusta más cada despelote con las películas. Pero bueno... Que está muy bien, porque es una película, es para los chicos y está muy bien lograda. El mensaje es bien claro, porque hay mucho afecto, ¿viste? El faraón termina llorando por el hermano, no termina víctima de la ira.
Pero bueno, lo que no existe ese tipo de matanzas, se calcula, de acuerdo a algunos autores, la iglesia trató de solapar lo que Moisés provocó en los chicos egipcios en un momento determinado antes de las Pascuas, de irse de la Pascua judía, ¿no? De cuando digamos, Israel sale de Egipto. Y en todo caso... Pero digo, ¿qué hizo Moisés ahí? Se calcula que provocó la muerte de los chicos, provocó un tipo de epidemia que mató a los chicos egipcios, no hebreos. A partir de un sabotaje, de una operación... a partir de una situación, una gestión provocó eso. Claro. Eso lo dicen algunos autores. Entonces, no todos. La iglesia oculta eso proponiendo, cambiando la fecha y ubicándola con Herodes al nacimiento de Jesús. Claro, tampoco Herodes era un tirano. Herodes gobernó durante 30 años y hizo una serie de obras públicas maravillosas, increíbles. Sí. Tuvo una gestión. Lo que pasa es verdad que era un tipo despreciado por la casta sacerdotal, no como te lo muestra la Biblia, sino porque era romano, se había educado como romano, ¿viste? Claro, pero digamos, se llevaba bien con los romanos. Sí, no, se llevaba. Él era prácticamente educado como un romano. Entonces, hay muchas cosas que uno no se imagina, como Atila también se crió en Ravenna y era romano también, nada más que no era no era cristiano, por ejemplo, no era cristiano. Pero digo, Herodes tenía pacificada más o menos la zona, ¿no? Sí, lo que pasa es que es una zona bastante, si vos mirás yo recomiendo mucho a Reza Slam, que es un autor habla de la vida de Jesús de Nazaret desde el punto de vista histórico. Estamos hablando de la parte histórica. Yo no cuestiono las cuestiones de la fe, pues soy creyente también, pero hay que decir que inclusive la iglesia ha hecho muchas menciones. Hablamos de lo que es la tradición de la Navidad, lo creó la iglesia en el año 354 con San Valentín, y la fecha Constantino lo que logra es sacralizar la fecha de las Saturnales, que era del 17 de diciembre hasta el 23, pero que era un desenfreno por el dios Saturno. Entonces, Constantino, que él era el creador del dios, del dios Sol, ¿no? Del Mitra, él veía con buenos ojos a los cristianos, los veían bien organizados, poco corruptos, mucho amor, entonces trató de depositar en ellos. Lo que tenemos el día de los Inocentes, también hay que hacer otra cosa, ¿no? Vimos que este calendario en 1582 se hizo, porque lo hizo Gregorio XIII. Antes el año comenzaba en marzo, ¿viste? Y se celebraba como en la Argentina, ¿no? Claro, el 7 de marzo. salvo este año que arranca ahora con este lío. Exactamente. Si no en marzo. Del 17 de marzo al 1 de abril, ahí se festejaba el Año Nuevo. Gregorio lo corre 2 meses para atrás, porque crea este sistema. Y el que habla mucho sobre esta cronología es justamente, y San Agustín también lo va a tratar de justificar permanentemente, pero Mateo es el único que habla en el Evangelio que alude a estas fechas como la matanza inocente, pero históricamente no hay nada comprobado sobre eso. Claro. Ni siquiera, te repito, los únicos autores que sostienen que las víctimas existieron y que fueron apertas a 20 porque era un poblado muy chico de Belén, lo dicen sin citar claramente la fuente, ¿viste? Y cuando vos vas a la fuente es poco clara. La iglesia lo que quiso en todo caso, según los autores y los historiadores cubanos, es solapar lo que hizo Moisés como profeta de nuestra religión con los egipcios, porque él sí provocó la muerte. Entonces, y después era una práctica muy común. Esta fecha es una fecha, nosotros la festejamos el 28 en España y en Latinoamérica, pero en Italia y otros lugares la festejan los anglosajones, creo que le llaman el Day Food, una cosa así, el Día de los Tontos, y que lo festejan el 1 de abril, creo. Ajá, mira. ¿Viste? Es una vieja práctica de el Día de los Vispillos, donde se disfrazaban, donde se cambiaban los roles, porque comúnmente se disfrazaba un esclavo y los dueños del esclavo tenían que atenderlo como un rey, y entonces hacía conmemoración de este tipo de fecha. Pero no hay datos de la matanza inocente, ni siquiera es un sincretismo, profe. Es un sincretismo, una confusión, mezcla rara. Sí, de como el tango. Bueno, ni te cuento en Colombia que además el 28 de diciembre se hacen los especiales de bloopers de toda la televisión colombiana. No, hay lugares, hay canales que hacen, en algunos canales lo hacen el 1 de abril, nosotros lo hacemos el 28 de junio. Hay bromas desde hasta muy pesadas. Se calcula históricamente que el primer inocente engañado fue el gran Herodes, porque los 3 reyes magos le dijeron a nosotros, díganos dónde está el niño Jesús, dónde está este niño que nació en Belén, díganos dónde queda Belén,
y después venimos y le indicamos, ¿viste? Sí. Algunos dicen que vino un ángel, les anunció a los 3 magos, otros dicen que los magos conscientes lo avivaron a José para que se vaya a Egipto, otros dicen que no, bueno, que el primer inocente, el primer ingenuo fue el gran Herodes, y Herodes, producto de la víctima, mandó matar a todos los chicos menores de 2 años en Belén. Claro, enfurecido dice, limpiemos a todos. Eso históricamente no hay nada comprobado. No Ni hay siquiera nada que compruebe. cuando vos historiadores como Flavio Josefo, que dice que nada de eso, o que él, digamos, o cuando buscas las fuentes que tenía Flavio Josefo, que era Nicolás de Damasco, un historiador de ese periodo de Jesús, no hay datos que hable de una masacre. Y ¿viste? para los testigos de Jehová, los Reyes Magos nunca se encontraron con Jesús. No, para los Reyes Magos, los 3 Reyes Magos eran 3 sicarios que fueron hasta Belén a ejecutar a este sujeto que podía quitarlo del trono. No lo encontraron y se fueron. Los del camello. Eran los del camello, no los de la moto. Claro, claro. Bueno, distintas interpretaciones y lecturas, pero lo que me queda claro respecto de esto último es que tenés el tema de Moisés, el solapamiento de eso por parte de la Iglesia, como una hipótesis. Según ¿no? los historiadores colombianos, digamos, cubanos, y algún venezolano también lo publica, hay algo por allí. Hay una intención de la Iglesia de querer solapar eso que hizo Moisés con respecto a Herodes. Trata de adjudicarle ese tipo de gestión. Después está el relato como está en la Biblia. Perdón, Moisés no mandó a matar chicos, eso que tiene que quedar claro. Que provocó la muerte de los chicos, sí. Sí. Y después está esta alusión de la Biblia que en venganza Herodes manda a matar a los niños. Eso lo dice solamente el Evangelio de Marcos. Sí. Y vamos a hacer, y te digo más, porque acá lo anoté porque no soy tan creyente tampoco, no soy tan buen cristiano. No, Mateo 2 en el versículo 16-18, sí. Ahí tenés algo que te da a entender de una profecía, No, sí. Después si lo lees no está claramente, no hay una descripción que dijimos, bueno, ahí el gran Herodes. Bueno, es el único lado donde vos encontrás algo que te dé a entender que el gran Herodes, víctima de la ira, manda a matar a los chicos de Belén, ¿viste? Claro, en la película Jesús de Nazaret lo muestran, pero bueno, en la película no muestran eso, en la película lo que muestran que mandan a matar a todos. A todos, una locura. Y en la película de Moisés tratan de mostrar que los egipcios mataron todos los chicos hebreos. Eso no es verdad tampoco. Sí, que los esclavizaban. No, porque si hay algo que necesitaba los faraones egipcios o los reyes egipcios eran mano de obra. Claro, supuestamente en la película los esclavizan en las pirámides y para hacer eso primero van y... Claro, dicen como eran muchos, entonces mandó a matar a los más chicos para equilibrar la cosa. No existe y nada. La famosa frase que le dice el faraón a Moisés, dice, pero ¿para qué te molestás? Si son hebreos. La famosa frase. Sí, eran esclavos. Como sí. diciendo, si no son personas. Bueno, no, es que el esclavo no era persona. Y ahí es cuando Moisés se enoja y se va y hace la revolución entre muchas comillas. Hay que decir que hasta el siglo XIX el esclavo no era persona. Claro, y después, profe, esto en realidad, digamos, después me diste el otro detalle, estoy repasando la conversación, después me diste el detalle de esta cuestión carnavalesca de la inversión de los roles, claro, que se festejaba en el año nuevo, o sea, en el mes de marzo, y que con el cambio de calendario de Gregorio pasó a festejarse ahora en diciembre. Claro, lo que hay que entender es esto, y la Iglesia trató de ordenar todo, de disciplinar todo y de sacar el desenfreno, pero hubo 2 fechas que no las pudo controlar porque no le dieron tiempo como institución. Sí. Hay que reconocer su organización. La Iglesia Católica es una cosa brillante desde el punto de vista administrativo. Pero los carnavales y el 28 de diciembre no hubo forma de sacralizarlo como así lo hizo con las Saturnales, con otro tipo de fiestas. Como lo hizo con una fiesta inventada por la Iglesia, las fiestas pentecostales. Exactamente. O las fiestas patronales. Exactamente. Otro invento de la Iglesia, que cada lugar tenga la fiesta de su santo patrono. Exactamente, la figura del santo. El santo que es un ser puro que se dedicó exclusivamente a Dios. Entonces pedimos interceder por él. Cosa que los protestantes no tienen. Una cosa interesante que hay que decir, estos historiadores como Peter Richardson o como el arqueólogo Ehud Nesser son protestantes, no son católicos. O sea, es un dato. Hay que tenerlo en cuenta. O incluso, profe, Navidad y Año Nuevo también son fechas establecidas por la Iglesia. Que repito, del 17 de diciembre al 17 al 23 de diciembre se festejaban las Saturnales, se festejaban al dios Mitra, se festejaba una fecha que se fueron perdiendo el sentido y Constantino,
comenzó a tratar de sacralizarlo y comenzó a dejarle esto en la mano de los cristianos, porque como crecía mucho ese movimiento, lo veía con buenos ojos porque era muy serio en las gestiones. ¿Viste? Claro. No metían las manos en las arcas, eso que pasaba. Sí. Tenía una carga moral tan fuerte que él veía con buenos ojos que los cristianos se hicieran cargo de esta estructura administrativa y trataran de sacralizar la fecha, que le sacaran el desenfreno. Pero hubo dos que no lo pudieron hacer. Los carnavales no lo pudo la iglesia sacralizar, y el 28 de diciembre, que es el día de los bispillos, donde se disfrazaban, invertían los roles, claro, y pasaban, y bueno, ahí venían todo tipo de bromas, ¿no? Entre esas bromas, la de Inocente Palomita. Claro, eso es muy de los colombianos, por ejemplo. Siento, Palomita, ¿cómo caíste? Sí. No, pero hay medios de comunicación y, ojo, hasta algunos anglosajones que han sido tremendamente pesados los chistes. Bueno, en Los Simpsons, ¿no? Que Homero cae en coma 4 a partir de un chiste de Bart y pasa 2 meses en coma. Bueno, por eso, esto es lo que estoy diciendo, no pasa en una caricatura, pasa en la vida real. Pasa en la vida real. Claro, sí. hay tipos que se han pasado rosca, y lo que llama la atención que son cadenas de noticias serias, ¿eh? Sí, se mandaron el chiste y se le fue la mano, ¿viste? Sí, hay que tener cuidado, y más ahora con la inteligencia artificial es muy fácil engañar. Claro. Es muy fácil meterle el perro a cualquiera. Bueno, profe, un placer esta conversación. Mientras tanto se estira la cuestión CGT. Ahora el orador va a ser uno solo y va a hablar a las 14 horas, no a las 13 horas, así que se estira la cuestión. Y mientras tanto, bueno, atentos a esos acontecimientos en este cierre de año. Ahora, ¿qué hicieron los compañeros los últimos 4 años, hermano? Y 4 años en silencio. Claro. Entonces ¿viste? ahora no saben. No se olvidaron hasta cómo era una asamblea, ¿viste? Claro, están poniendo que orden del día, que se... ¿Y si fueron todas paritarias, profe? Exacto, sí. Es que en realidad... una paritaria que suena a compartir, ¿eh? Sí, y que siempre pierde frente a la inflación. No, siempre estamos dispuestos a negociar, y negociar, entendiendo la negociación como se ven en todo. O sea, nadie duda que con Macri el salario cayó 20 puntos, pero con Alberto también cayó 10 por lo menos. Sí, sin defender al imbécil, ¿eh? No, claro. Sí. Bueno, profe, un placer. Digamos, el imbécil, estoy hablando de Macri. Que claro. No lo defendemos aquí. Bueno. Ha sido un gusto conversar esta semana con vos, más cortita porque tuvimos martes y miércoles. Nos estaremos reencontrando, profe. Te mando un abrazo y que tengas un buen día. Que tengas un buen día, Gerardo.